Después de 12 años de guerras napoleónicas, en 1815 Europa estaba agotada. Los ejércitos habían destruido países enteros y los reyes querían restablecer su poder como monarcas absolutos. Era el momento de la restauración. Ese mismo año se reunió el Congreso de Viena, presidido por Metternich, el príncipe del Imperio Austríaco, quien fue el principal enemigo ideológico de Napoleón al ser el principal defensor del antiguo régimen. A esta cita acudieron los grandes vencedores de Napoleón: Austria, Rusia, Prusia y el Reino Unido. Francia también fue invitada precisamente para preparar su restauración absolutista. De hecho, desde 1814, cuando Napoleón fue exiliado a la isla de Elba, se había restaurado la monarquía borbónica en el trono francés, en este caso con Luis XVIII. Como aliados menores también asistieron la España de Fernando VII, Portugal y Suecia. Los objetivos del Congreso de Viena eran claros. En primer lugar, restaurar las monarquías absolutas. En segundo lugar, reorganizar el mapa de Europa para mantener el equilibrio de poder. Y en tercer lugar, sobre todo, frenar las ideas liberales y nacionalistas que habían nacido con la Revolución Francesa. En este nuevo mapa, el Imperio Austríaco se anexionó el reino de Lombardía a Venecia, consiguiendo una gran influencia en la península italiana. Prusia y Rusia ampliaron sus territorios, y se creó la Confederación Germánica, una unión de 39 estados bajo la influencia austríaca y prusiana. Por otra parte, Holanda, Bélgica y Luxemburgo formaron el Reino de los Países Bajos con el rey Guillermo I. En definitiva, no importaban las opiniones de los pueblos, lo importante era que todo volviera a estar en orden. Para mantener ese nuevo orden se firmó la Santa Alianza entre Rusia, Austria y Prusia. Prometían defender el absolutismo y los valores cristianos. Además, junto con el Reino Unido, formaron la Cuádruple Alianza, que podía intervenir militarmente en países donde surgieran revoluciones. En otras palabras, si un pueblo se rebelaba, las potencias enviarían tropas para aplastarlo. Pero la Europa que surgió del Congreso de Viena fue una Europa muy diferente a la anterior a 1789. Las ideas de libertad y derechos no desaparecieron para la población europea, y durante las siguientes décadas, Europa vivió tres grandes oleadas revolucionarias. Las revoluciones de 1820. La primera revolución comenzó en España, con el pronunciamiento de Riego en 1820, que obligó al rey Fernando VII a aceptar la Constitución Liberal de 1812. Sin embargo, en 1823, la Santa Alianza envió al ejército francés de los 100.000 hijos de San Luis, que entraron en España, derrotaron a los liberales y devolvieron a Fernando VII a su condición de monarca absoluto. Aunque duró poco, el ejemplo de España encendió la chispa en otros lugares, como en Portugal o en Nápoles y Piamonte, donde Austria intervino para restaurar a los reyes. Por su parte, Grecia inició su guerra de independencia contra el Imperio Otomano, consiguiendo ser un estado independiente en 1830. Las revoluciones de 1830. Una década más tarde, nuevas revoluciones sacudieron Europa. En Francia, el pueblo obligó a abdicar al rey absolutista Carlos X por sus políticas de suprimir la libertad de prensa y disolver la Cámara de los Diputados, por lo que se fue al exilio. Los diputados votaron como nuevo rey a Luis Felipe de Orleans. Fue apodado el rey burgués, ya que fue elegido por el pueblo y dotó al país de una constitución más liberal, es decir, fue un monarca constitucional. El caso de España en esta época fue un poco diferente. El rey Fernando VII murió en 1833, produciéndose una guerra civil entre los liberales, partidarios de su hija Isabel, la futura reina Isabel II, frente a los absolutistas, partidarios del hermano del rey, Carlos María Isidro. En Bélgica, los ciudadanos se rebelaron y consiguieron su independencia de los Países Bajos. Mientras tanto, Polonia y algunos estados italianos volvieron a levantarse, aunque fueron derrotados por las tropas rusas y austríacas respectivamente. El liberalismo avanzaba, pero aún de forma moderada. Monarquías constitucionales, sí, pero sin votos para todos. Las revoluciones de 1848, también conocidas como la Primavera de los Pueblos. En 1848 estalló la mayor oleada revolucionaria del siglo. Una crisis económica y social, junto con el descontento político, hizo que casi toda Europa se levantara al mismo tiempo. En Francia, cayó el rey Luis Felipe de Orleans debido a varias crisis económicas y a su creciente autoritarismo, proclamándose la Segunda República Francesa y recuperando el sufragio universal masculino. Por su parte, y ojo a esto porque es muy importante, en la zona de la actual Alemania e Italia surgieron movimientos para unificar sus respectivos territorios y redactar constituciones, ya que hasta ese momento no existían como países unificados, pero me extenderé más en ello en el próximo vídeo. Además, en el Imperio Austríaco, húngaros, checos e italianos exigieron su independencia. Aunque la mayoría fueron derrotadas, estas revoluciones dejaron una huella profunda. Las ideas de libertad, nación y soberanía popular ya no podrían ser silenciadas. En cuanto a las consecuencias, se eliminó el absolutismo en los países en los que seguía vigente, a excepción de la Rusia zarista.
La mayor parte de Europa estableció regímenes parlamentarios con constituciones moderadas y sistemas electorales censitarios. Las clases sociales trabajadoras todavía pedirían un mayor cambio, exigiendo mayores derechos sociales y políticos, como el sufragio universal, frente al poder de la nueva clase dominante, la burguesía. En conclusión, entre 1815 y 1848, Europa fue un campo de batalla entre dos mundos, el antiguo, representado por reyes y emperadores, y el nuevo, impulsado por ciudadanos que soñaban con la libertad y el derecho a voto. La Restauración ganó muchas batallas, pero las ideas liberales terminaron ganando la guerra del tiempo.